Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de trigonometría de hoy hablaremos sobre las gráficas de funciones trigonométricas, o sea, vamos a dar continuidad a la clase pasada y comenzaremos hablando sobre las traslaciones horizontales. La gráfica de la función definida por y igual a f en x menos d está trasladada horizontalmente cuando se compara con la gráfica de y igual a f en x, como pueden observar en la figura. La traslación es de d unidades a la derecha si d es mayor que 0 y d unidades a la izquierda si d es menor que 0. Con las funciones circulares, una traslación horizontal se llama un corrimiento de fase. En la función y igual a f en x menos d, la expresión x menos d se llama argumento. En los ejemplos que explicaré a continuación se pone de manifiesto dos métodos que se pueden utilizar para dibujar la gráfica de la función circular que implica un corrimiento de fase. En el caso específico de este ejemplo es el trazo de la gráfica y igual a seno de x menos d. El ejemplo dice: traza la gráfica y igual a 3 seno de x más pi sobre 3 en un periodo. Muy bien, con el argumento x menos pi sobre 3 se obtiene todos los valores posibles en un periodo. Se debe tomar todos los valores posibles entre 0 y 2pi. Por tanto, para encontrar un intervalo de un periodo, se resuelve la desigualdad en tres partes. Tomamos la igualdad x menos pi sobre 3 mayor o igual que 0 y x menos pi sobre 3 menor o igual que 2pi, como pueden observar. Luego, al sumar pi en cada parte, nos queda pi sobre 3 menor o igual que x menor o igual que 7pi sobre 3. Al dividir el intervalo pi sobre 3, 7pi sobre 3 en cuatro partes iguales, se obtienen los siguientes valores: pi sobre 3, 5pi sobre 6, 4pi sobre 3, 11pi sobre 6 y 7pi sobre 3. Con estos valores de x se obtiene la tabla que pueden observar en la idea positiva. Tenemos los valores de x, luego encontramos los valores de x menos pi sobre 3 y por último los valores de seno de x menos pi sobre 3. Recuerden que sustituimos donde está x los valores de x y vamos encontrando los valores correspondientes. Luego los valores de x menos pi sobre 3 los sustituimos en el seno que aparece aquí abajo y encontramos los valores del seno. Se unen los puntos correspondientes con una curva suave para obtener la gráfica con línea continua como se muestra en la figura. El período es 2pi y la amplitud es 1. Por el método 2 también se puede trazar la gráfica y igual a seno de x menos pi sobre 3 con el uso de una traslación horizontal de la gráfica de y igual a seno de x. El argumento x menos pi sobre 3 indica que la gráfica estará trasladada pi sobre 3 unidades hacia la derecha, que sería el corrimiento de fase comparada con la gráfica de y igual a seno de x. En la figura se muestra la gráfica, como ya venía diciendo, de y igual a seno de x con línea discontinua y la gráfica de y igual a seno de x menos pi sobre 3 con línea continua. Por lo tanto, para trazar la gráfica de una función con este método, primero se traza la gráfica de la función circular básica y después la gráfica de la función deseada utilizando la traslación adecuada. Esta gráfica se puede extender agregando periodos adicionales al repetir la parte dada de la gráfica tantas veces como sea necesario. El ejemplo 2 dice: trace la gráfica de y igual a 3 coseno de x más pi sobre 4 en un periodo. La gráfica se puede dibujar en un periodo, resolver primero las desigualdades en tres partes. O sea, aplicamos el mismo método anterior. Nos quedaría x más pi sobre 4 entre el intervalo 0, 2pi. Al restar pi sobre 4 en cada una de las partes nos quedaría menos pi sobre 4 menor o igual que x menor o igual que 7pi sobre 4. Al dividir este intervalo en cuatro partes iguales se obtienen los siguientes valores de x: menos pi sobre 4, 3pi sobre 4, 5pi sobre 4 y 7pi sobre 4. Una tabla de puntos para estos valores conduce a los puntos máximos y mínimos y a las interacciones y a las intersecciones en el eje X. Como pueden observar, tenemos los valores de X y luego sustituimos estos valores en los siguientes pasos, que sería X más pi sobre 4, sería menos pi sobre 4 más pi sobre 4 nos da 0 y así lo vamos haciendo sucesivamente. Estos valores los sustituimos para el coseno, encontramos los valores del coseno y luego encontramos los valores de 3 coseno. Después de unir los correspondientes puntos con una curva suave se obtiene la gráfica con línea continua que se muestra en la figura. El período es 2pi y la amplitud es 3. Puesto que los valores de la cosecante son recíprocos de los correspondientes valores del seno, el período de la función y igual a cosecante
cosecante es 2pi, el mismo que para y igual a seno de x. Cuando el seno de x es igual a 1, el valor de la cosecante de x es también 1, y cuando el seno se encuentra entre 0 y 1, entonces la cosecante de x es mayor que 1. También, si el seno se encuentra entre menos 1 y 0, entonces la cosecante de x va a ser menor que menos 1. Conforme x tiende a 0, el seno de x tiende a 0 y la cosecante o el módulo de la cosecante se hace cada vez más grande. La gráfica de y igual a cosecante de x tiende a la recta vertical x igual a 0, pero nunca la toca, por lo que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical. Las rectas x igual a nπ, donde n es cualquier entero, son todas asíntotas verticales. Con esta información y con su graficación podemos ver en la figura la gráfica de la cosecante representada con una curva suave con línea continua, y para probar cómo están relacionadas estas dos funciones, se representa la gráfica de y igual a seno de x con una curva con línea discontinua. Un análisis similar para la secante conduce a la curva de línea continua que pueden observar en la figura. Se muestra la curva discontinua y igual a coseno de x, donde podemos ver la relación entre estas dos funciones. Del análisis de la función y su graficación podemos concluir que la gráfica de la función cosecante es discontinuo en todos los valores de x de la forma x es igual a nπ y tiene asíntotas verticales con estos valores. No hay interacciones con el eje x, su periodo es 2π. Su gráfica no tiene amplitud, puesto que no hay valores máximos o mínimos. La gráfica es simétrica con respecto al origen, por lo que la función es una función impar. Para toda x en el dominio, el coseno de menos x va a ser igual a menos coseno de x. En el caso de la secante, tenemos que la gráfica es discontinua en todos los valores de x de la forma x igual a 2n más 1 por pi sobre 2 y tiene asíntotas verticales en estos valores. No hay interacciones con el eje x, su periodo es 2π. Su gráfica no tiene amplitud, puesto que no hay valores máximos o mínimos, y la gráfica es simétrica con respecto al eje y, por lo que la función es una función par. Y para toda x en el dominio, la secante de menos x es igual a la secante de x. Dice el ejemplo, trace la gráfica de y igual a 2 secante de un medio x. Esta función implica a la secante, por lo que la función recíproca correspondiente implicará al coseno. La función guía para trazar la gráfica es y igual a 2 coseno de un medio x. Con el uso de los lineamientos se encuentra que esta función tiene amplitud 2 y el periodo de la gráfica se encuentra a lo largo del intervalo que satisface la igualdad. Por tanto, nos quedaría que la igualdad está en el intervalo de 0 a 2π o 0,4π. Al dividir este intervalo en 4 partes iguales se obtienen los puntos claves 0,2, pi,0, 2pi,2, 3pi,0, 4pi,2, que unidos en la curva indican que su gráfica es solo una guía como se observa en la figura. Dibujamos las asíntotas verticales. Estas se representan en los valores de x para los cuales la función guía es igual a 0, como x es igual a menos 3pi, x es igual a menos pi, x es igual a pi y x es igual a 3pi. Dibujamos la gráfica de y igual a 2 secante un medio de x, trazamos en forma de u tendiendo hacia las asíntotas. Podemos observar la función representada en línea continua. A diferencia de las 4 funciones cuyas gráficas se estudiaron previamente, la función tangente tiene periodo pi, ya que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Los valores de la tangente son 0 cuando los valores del seno son 0 y están definidos cuando los valores del coseno son 0. Conforme los valores de x van de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, los valores de la tangente van de menos infinito a infinito y aumenta a través del intervalo. Estos mismos valores se repiten conforme x va de pi sobre 2 a 3pi sobre 2 y 3pi sobre 2 a 5pi sobre 2 y así sucesivamente. La gráfica de y igual a tangente de x de menos pi a 3pi sobre 2 se muestra en la figura. La función cotangente también tiene periodo pi. Los valores de la cotangente son 0 cuando los valores del coseno son 0 y están indefinidos cuando los valores del seno son 0. Conforme los valores de x van de 0 a pi, los valores de la cotangente van de
infinito a menos infinito y disminuye a través del intervalo. Estos mismos valores se repiten conforme x va de pi a 2pi, 2pi a 3pi y así sucesivamente. La gráfica de y igual a cotangente de x va desde menos pi a pi como se muestra en la figura. Luego de analizar estas especificaciones podemos concluir que la gráfica de la función tangente es discontinua en todos los valores de x de la forma x igual a 2n más 1 que multiplica a pi sobre 2 y tiene asíntotas verticales en estos valores. Sus interacciones con el eje x son de la forma x igual a n pi. Su periodo es pi. Su gráfica no tiene amplitud puesto que no hay valores máximos o mínimos. La gráfica es simétrica con respecto al origen, por lo que la función es una función impar. Para toda x en el dominio, la tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Luego de este análisis también podemos concluir que la gráfica de la función cotangente es continua en todos los valores de x de la forma x igual a n pi y tiene asíntotas verticales con estos valores. Sus intersecciones con el eje x son de la forma x igual a 2n más 1 pi sobre 2. Su periodo es pi. Su gráfica no tiene amplitud puesto que no hay valores máximos o mínimos. La gráfica es simétrica con respecto al origen, por lo que la función es una función impar. Para toda x en el dominio, la cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x. Para trazar la gráfica de las funciones tangente y cotangente podemos seguir los siguientes pasos. Determine el periodo pi sobre b para localizar dos asíntotas verticales adyacentes. Despeje a x de las ecuaciones siguientes. Para y igual a tangente de bx es igual a menos pi sobre 2 y bx es igual a pi sobre 2. Para y igual a cotangente de bx es igual a 0 y bx es igual a pi. Paso número 2. Represente las dos asíntotas verticales encontradas en el paso 1. Paso número 3. Divide el intervalo formado por las asíntotas verticales en 4 partes iguales. Evalúe la función para el punto del primer cuarto, punto medio, y para el punto del tercer cuarto, con los valores de x que se encontraron en el paso 3. Una los puntos con una curva suave. Cuando sea necesario, indique las asíntotas verticales y los periodos de la gráfica. Ejemplo, trace la gráfica de y igual a tangente de 2x. Paso número 1. El periodo de esta función es pi sobre 2. Para localizar dos asíntotas verticales adyacentes, despeje 2x igual a menos pi sobre 2 y 2x es igual a pi sobre 2, puesto que esta es una función tangente. Las dos asíntotas tienen ecuación x es igual a menos pi sobre 4 y x es igual a pi sobre 4. Dibuje las dos asíntotas verticales x más pi sobre 4 como se muestra en la figura. Divide el intervalo menos pi sobre 4, pi sobre 4 en 4 partes iguales. Esto da los siguientes valores de x. Los valores del primer cuarto, menos pi sobre 8, valor del punto medio, 0, valor del tercer cuarto, pi sobre 8. Evalúe la función para los valores de x que se encuentra en el paso anterior. Y nos quedaría la tabla que pueden observar para x, 2x, tangente de 2x. Los valores de x ya lo tenemos localizado, tenemos que es menos pi sobre 8, 0 y pi sobre 8. Luego evaluamos para 2x y nos quedaría menos pi sobre 4, 0 y pi sobre 4. Y luego encontramos la tangente de 2x que nos quedaría menos 1, 0 y 1. Unimos todos los puntos con una curva suave acercándose a las asíntotas verticales y como pueden observar hemos trazado la gráfica en otro periodo, una mitad de periodo a la izquierda y una mitad de periodo a la derecha. Una mitad de periodo a la izquierda y una mitad de periodo a la derecha. Muchas gracias por su atención y concluyo diciéndoles, te darás cuenta de que lo que hoy parece un sacrificio va a terminar siendo el mayor logro de tu vida.